El tema de hoy es la fotografía forense en la victimología. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. ¿Cómo estás? Es un gusto contar contigo en esta emisión, sobre todo para compartir experiencias profesionales con un enfoque victimológico. Si eres estudiante de alguna de las ciencias penales y forenses, te interesará conocer la fotografía forense. Los avances tecnológicos, la fotografía viene siendo una herramienta imprescindible para todos los ámbitos sociales y legales. ¿Realmente crees que actualmente es necesaria esta herramienta? ¿Dónde se debe aplicar? ¿Será una ciencia? ¿Será arte? ¿Será una técnica? ¿O quizá un oficio? ¿Qué piensas tú? Si llevamos a la fotografía forense al campo victimológico, observarás los tres niveles de interpretación: a la víctima como individuo, como sujeto, a la victimización en base a la conducta antisocial y a la victimicidad. Vas a observar los factores biopsicosociales, ¿no?, que conlleva la víctima. Como siempre, en Visión Victimológica tenemos un invitado muy en especial. Y en esta ocasión, ¿no?, nos está acompañando el maestro Miguel Hernández Vázquez. Para servirles. Él es voy a platicar un poquito de él, porque en realidad vale la pena que ustedes lo escuchen, que ustedes lo vean, porque compartimos nosotros experiencias académicas donde muchas veces, ¿no?, convivimos bastante. Y considero que nos valdría la pena que ustedes lo escuchen, lo vean y además escuchen sus experiencias. Él es académico en las ciencias forenses. Trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Él estuvo en el área de seguridad en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Él es experto en fotografía ordinaria y forense. Llevó una formación laboral marino-militar y ha estado actualmente y sigue trabajando, pero tiene 36 años en el servicio. Yo creo que en este momento sí valdría la pena que ustedes lo compartamos, ¿no?, experiencias con él, y además porque le quiero dar yo un enfoque victimológico. Es importante que yo mencione que la emisión de Visión Victimológica lo tenemos que seguir promoviendo, porque la victimología siempre es así, es una ciencia, sí se le reconoce como ciencia penal, nació en la ciencia penal, pero yo la estoy manejando como le estoy dando un enfoque social a la emisión. Y por eso yo creo que vale la pena estar invitando personajes como el maestro Miguel y que de alguna u otra manera dándole un enfoque importante que es para nosotros Visión Victimológica. Maestro lindo, maestro, es un placer. Yo creo compartir ahorita experiencias con usted. Bienvenido, muchas gracias por recibir esta invitación. Creo que va a ser muy sustancioso el saber, el conocer un poco más de lo que es la fotografía forense. Quisiera nada más empezar a preguntarle primero empezar con qué es y cómo se considera la fotografía forense.
Bueno, la fotografía, simple y llanamente, es la forma de captar una imagen por medio de la luz en un material sensible a lo mismo. Claro, aquí estoy abordando desde el punto de vista tradicional, porque dado el avance tecnológico que ya es digital, ya no el material sensible como tal, que pudiera ser rollo, placa o película, pues ya quedó prácticamente en el olvido. Y ahora ocupamos el sistema digital, en donde en un sistema de almacenamiento propiamente dicho, quedan los datos, estoy haciendo mención, de la fotografía en el sistema de almacenamiento digital. Eso es la fotografía. Ok. Entonces, ¿y la fotografía forense qué ocurre? Es parte de la criminalística, ¿sí? Que se emplea como medio de fijación de un lugar en donde sucedió un hecho de interés jurídico, plasmarlo, quede fijo como tal, para criterio e información del juzgador y autoridades que participen y que lo están solicitando. Eso sería mi concepto, lo que es la fotografía y cómo consideramos a la fotografía forense. ¿Y cuántos tipos de fotografía hay? Pues la artística, la comercial, la particular, la publicitaria y la fotografía forense. ¿Sí? Es una rama técnica que corresponde, ¿sí?, al servicio forense para aportar una información, porque se desarrolla en base a un método y a una metodología. Entonces, por eso es la fotografía forense un poquito más cerrada, más rígida en cuanto a la toma de captura de imágenes. ¿Qué diferencia hay entre fotografía ordinaria y fotografía forense? Como mencionó usted, la fotografía ordinaria es cualquier foto en común que tomemos, que esperemos la persona que está capturando esa imagen pues lo haga con cierta propiedad, cierto encuadre, cierta iluminación. Como le salga, estará bien, ¿sí? Mayor o menor aceptación. Pero en cambio, la fotografía forense no. Hay métodos, ¿sí? Hay disciplinas con las cuales hay que cumplir para que tenga ese propósito de utilidad en el ámbito forense. ¿Cómo se denomina la fotografía forense? Bueno, es un método de fijación, ¿sí?, en apoyo de la criminalística, ¿sí? Porque hay 4 métodos: la fijación escrita, la planimétrica, la propia fotografía y el moldeado. Entonces es la forma de captar, registrar en el orden y la secuencia adecuada qué está aquello en donde una autoridad, generalmente el Ministerio Público, nos pide captarlo. Entonces hay reglas de cómo hacerlo y cómo aplicarlo para que sean imágenes en secuencia que nos brinden una información. Ay, maestro, está súper interesante esto, pero yo creo que hay muchísimas cosas que nos puede dar la fotografía forense, pero a mí me gustaría saber cómo se aplica, cómo la aplica y qué equipo se utiliza, y también más o menos la forma, bueno, como usted lo lleva a cabo en el campo, ¿no? Ok, ¿cuándo se aplica? Simple y llanamente hay que cumplir una secuencia, una secuela de requisitos. Punto número 1, la fotografía forense debe ser tomado por personal calificado como tal. Es decir, que tenga un nombramiento para tener ese cargo. ¿Cuándo lo va a hacer? Hasta que una autoridad se lo solicita. Puede ser un ministerio público, puede ser un juez civil, puede ser un juez penal o cualquier otra autoridad en donde quieran que se obtenga información mediante la fotografía para aclarar X suceso de interés jurídico. Ese es cuando se aplica. Entonces, ¿qué os sucede? Generalmente lo más común es tener la petición de un ministerio público, persona que ya tuvo conocimiento de un asunto que tiene que llegar a los juzgados, ¿sí? Se va a aplicar se aplica con primero la metodología de descripción, es decir, dan un domicilio, X cosa, y no vamos a llegar a tomar únicamente aquello que ocurrió dentro del domicilio. La descripción, ¿cuándo va a empezar? La calle,
la nomenclatura, la fachada del inmueble, la vía de acceso, hasta llegar al lugar en donde haya ocurrido aquello que pidieron la intervención. Y a partir de ahí, al llegar a la habitación, al despacho, el área que esté, volver a fijar para señalar en el domicilio qué parte de ese domicilio se estaba ocupando. Y a partir de ahí vamos a pensar, eso ocurrió dentro de una oficina o un departamento, pues desde la puerta, identificarla, qué es, cómo se maneja y tomar las fotografías generalmente en un orden geográfico. Yo lo que acostumbro es norte, sur, oriente, poniente, ver el entorno que hay. Si veo que sucede que puede haber indicios que relacionen en el techo o en el piso o en alguna pared, también fijarlos. Y ya después me aboco pensando un homicidio o lesiones que hubo y se retiró de ahí la víctima en el lugar en donde presumimos se llevó a cabo esa conducta. Entonces ahí lo vamos a tomar y ahí aplicamos ya la metodología de descripción y la metodología de fijación. Descripción, que es el entorno, la calle, la banqueta, los números, vías de acceso, llegar al piso que corresponde, dirigirnos a esa habitación o área en particular y señalar en cómo llegamos ahí y qué orden hay adentro. Después, para la fijación de aquello que sea de interés, vamos a pensar un cuerpo. ¿Qué ocurre? Pues tomar con los señalamientos requeridos, que ya fuimos capacitados en ello, qué hay en el piso, vamos a pensar que fue en el piso, la persona, fijarla, cabeza a pies, pies a cabeza, derecha a izquierda, izquierda a derecha, y para que no haya dudas de que cambiaron el cadáver o corresponde a otro o es impreciso, pues generalmente tomar de la cintura hacia la cabeza, después el rostro y a partir de ahí los indicios secundarios que están en torno a ese cuerpo. Y dependiendo de lo que suceda, lo que haya, la forma en que ocurrió, vamos a llevar una metodología. Generalmente esto lo señala y lo lleva el perito criminalístico en criminalística aquí en la Ciudad de México. Pero pues a la par, tanto el perito criminalista como el fotógrafo deben estar en la misma frecuencia, ¿sí? A lo mejor él toca en do mayor si fuera una orquesta y yo toco en do menor, pero debemos llevar la misma secuencia porque él no va a hablar de un cadáver y yo voy a estar fijando una mancha, un daño, el florero, algo que sea ajeno a la esencia del problema por el cual se está interviniendo. Entonces ahí ocupamos esas dos metodologías, la metodología de descripción y de fijación. Y esta corresponde que de lo general a lo particular para llegar a los detalles y muy grandes acercamientos. Y para cada etapa tenemos los objetivos adecuados en la cámara fotográfica para hacerlo. Maestro, con lo que usted me platica, me da se ve lo experto que es usted en manejar la cámara, ¿no? El espacio, el color, me imagino que hasta el ambiente para tomar una foto. Obviamente ha ido a los lugares de los hechos. Muchas veces. Muchas veces. Y cuando va, porque esta es una cosa muy interesante, lo que usted tiene que, si es respetado el lugar de los hechos o el lugar de los hallazgos, y verdaderamente hay cierta seriedad en esa labor que hace usted, en que todo mundo le respeta, en que todo mundo lo hace, el policía no se mete, los demás personas no, hace bien el trabajo, sí se toman adecuadamente las pruebas. Generalmente sí, porque ya se ha ocurrido siempre, pero ahora con la nueva modalidad de que es más férreo el sistema de cadena de custodio, todo tiene que estar bien documentado en el orden que esté trabajando el perito. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente sí podemos trabajar con paz, en tranquilidad. Sin embargo, va a depender mucho del entorno, el ambiente social. Por decir algo, sucede algo en la Ciudad de México, en las colonias de clase baja a alta, hay respeto.
Pero cuando trabajamos en comunidades rurales, Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, todo eso, ¿qué ocurre cuando se trata sobre todo de un homicidio? Ya sea vía pública o dentro del lugar cerrado, los familiares, por su forma de criterios, idiosincrasia, son un tanto reacios a dejarlo pertenecer. Es ahí donde los compañeros de la fuerza pública nos apoyan, indicando, sometiendo al señor si llega a ser necesario, porque hay personas que sí son muy agresivas. Otras molestas lo entienden y respetan, y otros simplemente trabajan. Entonces ya va a depender del entorno. Pero por lo regular sí está. Y a lo que comentó usted, vamos a manejar lugar de los hechos y lugar de hallazgo son dos cosas diferentes. Lugar de los hechos es el lugar en donde ocurrió el siniestro, del tipo que sea. Y lugar de hallazgo es en donde se encontró algo que ocurrió ahí. Ejemplo, vamos a pensar, hubo un robo con violencia en este local. Hubo deceso o varios decesos, se llevan una caja de seguridad, vulgarmente llamado caja fuerte, y van y la tiran en un parque público, X hora, X tiempo después. Cuando se encuentra ese elemento que se presume o alguien señala está relacionado, es cuando denuncian y a nosotros nos indican que ahí hay algo, entonces es el lugar de hallazgo. Algo que encontramos ahí, pero que no corresponde a ese entorno, fue cambiado de lugar. Entonces, el lugar de hallazgo es uno, sí, el lugar de los hechos es otro. Pero siempre cuando sucede también, si es un asunto muy relevante o un asunto en donde hizo cierta notoriedad, ¿qué sucede? El lugar de hallazgo está acordonado. Parece que sí, pero bueno, hay casos que muchas veces no todos los lugares a veces se respetan, ¿verdad? Pues como todo, hay excepciones. Dice que toda regla tiene una excepción. No todos los lugares son respetados y limpios, ¿verdad? Que estén vírgenes para poder hacer un buen estudio criminalístico. Y sobre todo, pues las fotografías yo pienso que son imprescindibles más que nada en cuestión de estos casos, y más si es de homicidio, feminicidio, y además los videos, ¿no? Que también toman ustedes videos, o nada más es la pura fotografía. En lo personal, fotografía, y hay personal dedicado a video que va a hacer lo mismo, pero con otro tipo de cámara para obtener esas imágenes. Ok. Maestro, ¿hay cualidades de la fotografía forense? Forzosamente, son dos elementales. Una, exactitud y nitidez. Una foto borrosa, imprecisa, ajena a lo que nos interesa, pues no es de interés. Entonces es la exactitud, tomar lo que es como es, buena iluminación, evitar distorsiones, hacer ubicación. Y la otra, que al hacer acercamientos, detalles que son importantes, ¿qué ocurre? Hay que tomarla en perpendicular y a 90 grados, porque si no nos va a causar problemas de imágenes distorsionadas. Por decir algo, un rectángulo, un cuadrado se vuelve un rombo, un círculo se vuelve un óvalo, una elipse, y ya estamos cambiando totalmente la dinámica de cómo ocurrió ese suceso que otros van a juzgar. Híjole, porque le voy a seguir haciendo ciertas Adelante. preguntas, porque pues ahorita con esto de la que es una herramienta básica para todo, pues también se presentan ciertas cosas, pero bueno, maestro Miguel, en cuanto, ¿cómo surgió? ¿Cuál le viene? Bueno, ¿en qué momento tiene el origen la fotografía en México? Y aparte, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se dio como herramienta básica en servicios periciales? Bueno, ¿qué sucedió? Todo a su tiempo. Vamos a empezar por cómo surge la fotografía que llamamos ahora forense. Esto se remonta a 1880 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos, por el señor Alfonso Bertillón. Él se destacó mucho por el estudio antropométrico de las personas sujetas a investigación y, como él decía en su tiempo y su momento, a los delincuentes. Después se dio cuenta que había muchos indicios, muchas cosas que fijar fotográficamente. Entonces, él emplea la fotografía para, en su palabra, identificar criminales. Y después los indicios es donde él aplica lo que le llaman la fotografía métrica, la aplicación del testigo métrico. Ese objetito graduado que nos permite entender de qué tamaño es tal o cual elemento.
Entonces ahí surge la fotografía métrica y con él, aunque no lo refirió como tal, surge la fotografía forense. Pocos años después, hacia 1892, llega a México por medio del doctor Ignacio Fernández Ortigosa, que la trae a México y se ocupa en la cárcel de Belém. Ahí había fotografías de homicidios, de ladrones, toda clase de personas de mal vivir, e incluso hasta las mujeres que se dedicaban a la vida alegre, las tenían capturadas ahí, no por el ambiente delincuencial, sino por controlarlas desde un ambiente sanitario, salud. Entonces es cuando llega aquí y la instituye el doctor Fernández Ortigosa en la cárcel de Belém. ¿Y cuándo se empieza a tomar en cuenta como prueba? Vaya. Bueno, a partir de ahí ya se conocía, se utilizaba a un criterio, tal vez no con mucho apego jurídico, pero ya se consideraba. Pasaron tiempo después y ya cuando empiezan a hacer por las situaciones geográficas, sociales, políticas, más énfasis, ya queda incluido la fotografía, ya hace como 100 años en la Procuraduría del Distrito Federal, que entonces era Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Estamos hablando de muchos años. Entonces ahí es cuando ya se empieza a usar, surgen los manuales de procedimientos en la Procuraduría, después fue copiado por otros y de esa manera ya queda más encuadrada, ¿sí? De una forma legal y precisa dentro del ambiente jurídico aquí en la ciudad capital. Para usted como especialista, como ahorita actualmente es académico, y yo veo que es una persona muy preparada en esto, y así lo conocí yo a usted en academia. ¿Cómo ve actualmente la fotografía? Bueno, primero me interesaría cómo lo lleva a efecto en el proceso ustedes le denominan jurídico, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es parte o cómo llega o cómo a usted le piden como prueba en la parte, en la etapa procesal? Ok, buena pregunta. ¿Qué sucede? Para que la fotografía forense tenga una secuencia de legalidad, va a empezar por algo, por una denuncia. Cualquier motivo. Okay. El Ministerio Público, a su criterio, ¿sí?, puede pedir la presencia, la intervención de un perito fotógrafo. Puede ser el perito fotógrafo solo, puede ser con un criminalista, puede ser con una ambulancia fúnebre y también puede pedir peritos, química, balística, muchas otras especialidades. Entonces, esa autoridad, ese representante de la sociedad va a decir, necesito esto. Entonces, a la oficina de peritos de la fiscalía que corresponda hay un responsable. Entonces a él le dice, oye, necesito perito fotógrafo, perito criminalista, necesito esto y aquello y lo otro. ¿Por qué? Le van a preguntar. Bueno, perfecto. Ahora no. Le llaman carpeta de investigación. En mis tiempos era la averiguación previa. ¿Qué averiguación? Punto. Ok. ¿Cuál es el delito? ¿Sí? La causa legal por la cual se está promoviendo todo ese engranaje. Entonces ya a partir de ahí, ok, ¿qué solicitas? Y a él va a decir, quiero crimi, foto, fúnebre, un balístico, un químico para rastreo hemático, etc. Él va a señalar todo lo que quiere. Y cada uno de los peritos de esa especialidad le asignan un número de oficio de llamada. Entonces ya con eso dan la intervención al perito en la materia que esté en turno, porque debe hacerlo un perito especialista en la materia que esté en turno y en funciones. Y a partir de ahí salimos al lugar de los hechos. En el caso de ahora le llaman lugar de intervención. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar, el tipo de indicio que encontremos tiene que estar apoyado por algo que se llama testigo métrico, que fue la creación del señor Alfonso Bertillón. Entonces, esa reglita de papel en donde se está poniendo para dimensionar los indicios, ¿qué ocurre? Los va a dar los datos de la dimensión, punto. Pero para que tenga validez, ¿qué necesita tener? El número, ¿sí?, en mi lenguaje de aquellos tiempos, averiguación previa, el número de llamado, la fecha y mis iniciales cuando menos, porque si no, no caben.
Y en cada fotografía de mediano y gran acercamiento tiene que aparecer, porque eso es lo que le da validez jurídica a la fotografía en su momento, porque en esa etapa no es más que un medio más de información, ¿sí? Entonces ahí no es prueba, estamos tomando fotografías de un indicio. Así es. Es nada más. Indicio. Sí, está indicando. Indicando. Exactamente. Entonces, regreso a la oficina, voy al laboratorio, hago las fotos, las acomodo en el formato correspondiente y a partir de ahí lo entrego al jefe de oficina, ahí lo recoge el Ministerio Público o quien lo haya solicitado, manda a pedir por él, se lo llevan. Vamos a suponer esto llega a manos de un juez, un juzgador, el que sea. Oye, quiero las fotografías que solicité sobre este asunto, esta carpeta, esta averiguación previa. Entonces, él ya empieza a valorar. Y cuando él ya lo estima conveniente porque está avanzando en sus diligencias, a ver, perito, venga para acá, sí. ¿Usted tomó estas fotografías? Sí. ¿Está acreditado? Sí. Muéstrame su acreditación. Aquí está mi acreditación como perito y estoy trabajando en funciones. Ok. ¿Por qué tomó las fotografías? Punto 1. El día en que las tomé estaba de turno, estaba en funciones, alguien se lo pidió al encargado, al jefe de peritos, me lo asignaron y fui, por eso los tomé. Ya posteriormente, ¿qué dicen? Oiga, ¿y estas son sus fotografías? Y es donde a mí me toca ver el expediente, a ver, de página 95 a la 115 sí son mías, porque puede haber fotografías de otros peritos, ¿sí? O ajenas a ellas. La parte ofendida tomó sus fotos y las está presentando como prueba. Ok, eso cree él, las está anexadas y no se lo rechazan. Pero a mí sí me preguntan, ¿son suyas? ¿Usted las tomó? Sí, ¿por qué motivo? ¿Las reconoce como de su autoría? Sí, también lo reconozco, perfecto. Entonces ratifico que las fotografías, yo por qué tomé las fotos que son de mi autoría, ratifico el dictamen y ya se quedan. Y a partir de ese momento deja de ser un indicio para tener la calidad de prueba. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Sí, porque antes es indicio. Sí, y la calidad de prueba es otra cosa que ya va a manejar el juzgador. Por eso de ahí la importancia del testigo métrico. Porque muchas personas no lo ponen, o lo ponen ahí como caiga, o simplemente en blanco sin datos. Y ya sabe cómo se las gastan los abogados. Eso me lo sembraron, ¿cómo sé que no es? Punto. Por ello hay que cumplir con toda la metodología existente y requisitar el testigo métrico. Voy a aclararle a mi público, a la persona que nos está observando, o al estudiante, o al investigador, que en un juicio, en un proceso penal existen tres etapas. En las tres etapas, la primera es de investigación, la segunda la segunda etapa viene siendo la presentación de pruebas y ya de alguna manera ya existe ahí una determinada acusación. Sí, es en la etapa de procesal en donde el juez determina. Así es. A su criterio, con esa información que se le dio, ya son pruebas. Ya la persona queda en una situación de acusación. Sí, sujeto a proceso. Sujeto a proceso. Y la tercera etapa se habla exactamente ya en el proceso de, ¿cómo se llama?, en juicios oral. Ya están en calidad de testigos, ya está la víctima, el victimario, ya el imputado, y el imputado ya están en juicio, lo que se les denomina juicios orales. Aquí, en estas tres etapas, son tres jueces, es un juez, el mismo juez es de control, que está en los tres etapas de proceso penal. Y en la última ya están los tres, que es el de el control, el de juicio oral, que viene siendo el que respeta los derechos de cada uno tanto de la víctima o del ofendido, y del que ahora sí, ¿no?, se le va a denominar sentenciado.
No, sentenciado es hasta después, al término de todo el proceso. Sí, al terminar. Al término, pues ya, la persona sujeta a proceso. Sujeta a proceso, perdón, es que yo ya no soy, no soy abogado, pero bueno, sujeto a proceso y está exactamente el juez que va a dictar sentencias, ¿no? Bueno, para ubicar exactamente al público es para eso, es para ubicarlos. Usted, maestro, se encuentra en la primera etapa, donde usted va de una u otra manera a investigar, a probar, va en base a su material de fotografía, es el que va a presentar al fiscal y sería entonces para después pasar a la segunda etapa, que ya esa fotografía ya es una prueba fehaciente para que la persona, ¿verdad?, ya deje de ser imputado para convertirse en acusado. Y esa etapa es muy importante. Ahora, maestro, le ha tocado estar en juicios, juicio oral, juicio mixto. ¿A usted le tocó ya el juicio mixto? No, me tocó el tradicional. ¿El tradicional? Ahora, si me permite una aclaración, de hecho, acudimos al lugar de los hechos a petición de quien lo solicitó y como tal, valga la expresión, la investigación está un tanto limitada. Más que investigar es observar, describir, señalar y fijar fotográficamente lo que hay. Nosotros damos eso y los compañeros de policía de investigación son los que se encargan de que con esas herramientas ir buscando más. Y ya cuando llegan a criterio, llega al juez, es cuando él lo va a valorar, previa participación de nosotros. Sí, el juez evalúa todas las pruebas y va a utilizar esas pruebas de acuerdo a la presentación, ¿cómo se llama? A lo que se está... Un careo. Ándale, sí. un careo. Entonces, ya y ese material que usted ha hecho ha sido bueno para algunos casos de renombre, vaya. Debo de suponer que sí. ¿Por qué? Porque precisamente nos llaman y existía entonces la figura de la junta de peritos. Era... Ajá. Valga la expresión, yo te digo, tú rechazas, tú me dices, yo te rechazo, a dilucidar quién tiene la razón, quién apoya a quién. Ajá. Entonces, sobre esto, el juzgador es el que valora y nos podía preguntar, perito, dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Por qué fue o por qué lo tomó? Ahí hay un cuestionamiento muy directo por parte del juzgador. Entonces él ya con todo lo que se ha presentado conjuntamente con los demás dictámenes y lo que yo responda, ¿sí?, él va a tomarse un criterio para saber dónde deja aquella persona que está sujeta a proceso. O la deja guardadita o te vas a tu casa. ¿Es esa su pregunta? Sí. Mire, lo que sucede, maestro, aquí lo importante es que a veces esas pruebas son muy importantes. Muchas veces la foto habla más de lo que a veces se encuentra. Y a veces inclusive hay evidencias que no tan fácilmente se pueden conservar. En la fotografía sí se conserva. Porque si está una mesa y tiene pongan un objeto que no tiene significado para muchas veces, y a veces ese objeto es muy significativo como prueba. Entonces ustedes están mostrando todo lo que hay en ese lugar. Y a lo que yo me quiero referir también es que ha servido esa fotografía para algunos casos relevantes y le ha servido a la víctima, ha servido inclusive para determinar las sentencias principales para que la persona verdaderamente se vaya a la cárcel o realmente esté sujeto de responsabilidad. Eso es lo que me importa. Lo que va la pregunta así. Porque yo conozco otras personas, ¿verdad? Otros peritos que han intervenido en esto, en casos muy
¿cómo le diré? No importantes, pero muy significativos. Muy relevantes. Y muy relevantes, y que han logrado, ¿verdad?, que por esa simplemente prueba ayuda al juez en un momento dado a poder determinar la responsabilidad de las personas que están, ¿no?, ya en calidad de sujetas a investigación, sujetos a proceso. Sujetos a proceso. Ya hay que tener mucho cuidado en estos términos. Pero bueno, a eso yo me refiero. A veces hasta el pelo que está o que se encuentra medio raro sirve, ¿no? Porque muchas veces ya ve que los pelos quedan en las cintas cuando están amarrados las víctimas, y esos pelos sirven de alguna manera y acaban por esa rareza o esa compatibilidad, porque se tienen que comparar, llegan a detener a estas personas. La fotografía. ¿Ha tenido ustedes casos relevantes que su fotografía, su prueba fehaciente sirva? Los materiales que presenta. Sí. Incluso ahorita me trae a la mente, usted una vez me tocó atender un robo a un banco, cajero automático. Ajá. El clásico, señor, que la persona que está esperando que llegue el cliente a sacar su dinero y se fingen ser cuentavientes también, y ya que vieron que se retiraron el dinero, se van. Me tocó uno así y concluyó en un homicidio. La persona que hizo esta conducta antisocial, ¿qué sucedió? Dentro de las instalaciones del banco tenía una gorra, una cachucha puesta, ¿sí? Entonces, en el forcejeo, etc., la lucha, ¿qué ocurre? Hieren al cuentaviente que salió vulnerado, ¿sí? Se dan a la fuga y curiosamente se le cae la gorra más adelante. Entonces, había imágenes de él dentro del banco con esa gorra, ¿sí? Una gorra tipo beisbolera. Sale a la calle, la deja tirada, etc., y no faltó quien, oiga, buscando, no mires que la gorra, el señor salió corriendo y vi que se le cayó. Se recogió y se tomó la fotografía de la gorra, y como todo, a la hora de la persona, no fui yo, ahí, véanme a mí, yo cómo estoy. Sí, chiquito, pero resulta de que antes, en el circuito cerrado del banco, aquí estás tú, es la misma ropa, y aquí está tu gorrita, y esta se encontró en tal lugar que se te cayó. Entonces, fue un elemento que pudo lazar la identificación de ese individuo, y como eso, muchos más. Entonces, definitivamente la fotografía es buena. Sí, exactamente. Muchos dicen que un perito fotógrafo, ¿en qué perita? Si lo único que hace es ser un disparacámaras. No, pues más que me digan cómo se toma una cámara que ya tenga programada con el software de tomar fotografías en la secuencia legal que corresponde. Y ahora, si hablamos de un indicio, pero hay de asuntos donde me han tocado levantar hasta más de 150 indicios, a ver cómo lo va a hacer la camarita. Entonces, ya no es eso, sino es tomarlas, ordenarlas, formarlas, y sobre todo, la personalidad con la cual lo obtuvimos, ¿sí?, es lo que le va a dar validez habiendo cumplido con la secuencia de requisitos. Entonces ahí ya la fotografía ya es un arma muy contundente, pero aún así yo tomo fotografías, tomo indicios, ¿sí?, tomo evidencias, ¿sí?, de lo que puede ser, pero no son pruebas hasta que no pasa por el filtro del juzgador Foster. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Está acreditado para ello? Sí. Si no, imagínense cualquier persona en la calle con sus camaritas, toma una foto y oiga, ¿y esa es una prueba? Pues para nada. Entonces, sí ha sido, muchos casos, pues a lo largo de mi vida, pues vamos a pensar, no voy a decir que todos fueron responsables al 1000% como lo acreditaron, pero que incurrieron en cierta responsabilidad, sí, la mayoría. Pues entonces ha servido bastante toda su labor, porque también es importante saber que soy perito, soy experto en esto, y que de alguna manera el producto que usted ofrece, pues esté realmente sirviendo para beneficiarse, ¿no? Apoyo. Sí. Apoyo, sea beneficio inclusive para la víctima. En este caso, lo que yo trato de estar demostrando en esta emisión, que en realidad este material, esta herramienta, sirva para aclarar y además le sirva de evidencia principalmente para las víctimas. Maestro, ¿nos puede platicar un poquito cómo puede ser la fotografía modificada tanto en edición como alguna de las alteraciones?
Ok, esto es una maniobra tan antigua como el origen mismo de la fotografía, siempre ha sido. Ok, incluso el mismo cine antiguo, ¿cómo le llamaban? Home movies, ¿sí? Películas caseras no muy santas, ¿qué ocurre? También las modificaban, las alteraban. No es nuevo. Ahora con lo digital es mucho más fácil hacerlas, pero también ya con la preparación, un perito en la materia puede detectar si hubo modificación, alteración, adición o sustracción de elementos y aún ponerlo en un entorno diferente. Eso se puede hacer y ha ocurrido siempre, ¿sí? Y aquí no sería yo puedo tomar una fotografía, X intervención, la tomo, la presento en el dictamen. El perito de la defensa sí va a agarrar y va a tomar fotos y él con sus programas, con su equipo lo va a hacer. Entonces él va a modificar, oiga, usted tomó esta foto, pero en realidad yo acudí 2 días después y era esto. Entonces va a haber objeción de que sí o que no, por supuesto. Yo me quedo en el plano, me sustento en la legalidad de que no estaba así, yo lo tomé en otra forma. Si es esa modificación, que esa fotografía para mí es ajena al lugar. La modificaron, la alteraron o la tomaron en otro lugar. No que es genuina. ¿Qué pasó? Simplemente, a ver, tome la fotografía, ¿sí? En lo de que se haga un análisis de fotografías. Si es en el sistema tradicional, pues presenta el negativo y se hacen los estudios correspondientes. Si es en lo digital, solicitar la intervención de un perito en informática con aplicación a fotografía digital y él, al ver el algoritmo binario, él va a ver qué es correspondiente, qué es no, a nosotros nos va a costar más que ver ceros y unos. Y él, al ver la secuencia de los algoritmos, va a decir, esto no queda, esto tampoco, y tampoco en la memoria. ¿Por qué? Porque incluso hay memorias, dependiendo cómo lo hayan grabado, ¿sí? En la fotografía todo queda, hay sistemas de almacenamiento. Si alguien grabó y quiere que su fotografía no esté sujeta a discusión después, lo puede tomar en el formato RAW, que significa crudo. Entonces toman la foto, la presentan y si después alguien obtiene esa memoria y hace modificaciones, se las pone. Pero en el momento en que apague la cámara y cierre la memoria, todo lo que le pegaron de más, las ediciones, modificaciones, alteraciones, se borran y vuelve a quedar la fotografía original. Entonces, hasta ahí hay ciertos medios, pero depende cómo lo hayan hecho. Pero le digo, siempre el perito en informática es el que va a ver incluso una fotografía en un buen monitor, al magnificarla, al hacerla muy grande y verla, se ve luego la distorsión, porque ahorita vemos todo en pequeñito, con los píxeles a tamaño corto. Magnifíquela en una pantalla que sea de 105 pulgadas de diámetro, una pantallota que ellos la abren, y ahí hasta se ven así los cuadritos como si fueran de bordado de punto de cruz de la abuela, se ve como las manos no corresponden, etc. Eso es por un lado, y por otro, ver la cualidad de luces y sombras. Entonces ahí se va a percibir tanto óptica como técnicamente con el ingeniero en la materia, ¿sí? La modificación, alteración, sustracción, simplemente la edición en cualquier forma de esa imagen. Y quien lo haga, ese sí es sujeto de sanciones penales. En conclusión, maestro, ¿realmente a la víctima le sirve la fotografía? O sí que dependiendo del contexto, si el señor hizo algo y le están modificando las fotos para agravarlo, o decir que fue él sin que lo haya hecho, sí. Pero de ahí en más tiene una utilidad, es descubrir una verdad. Descubriendo la verdad, ¿quién la tiene? ¿El que se queja o el que fue víctima? Además es un derecho, ¿no? La verdad. Sí, exactamente. El problema es que muchas personas no saben exigir ese derecho o cómo pedirlo, quien solicite. Entonces, ¿qué pasa? Todo se puede hacer, pero también todo se puede verificar. Así como tal vez la persona que hizo mal uso de los programas de edición esté un paso adelante, pero si el de atrás está preparando, está en preparación previa, al menos si no lo puede comprobar, va a dejar dudas. Oiga, es que esto está aquí y no corresponde, esto está aquí, no. Entonces crea dudas. Entonces la fotografía, la imagen que está presentando alguien, sí, ya no tiene la credibilidad del 100%, que es lo que debe de tener, va a tener un porcentaje. Entonces al perder credibilidad, pues se desecha. Y por lo tanto una sanción para el ejecutor de esas maniobras.
Ay, maestro, es difícil, no es difícil en realidad. Bueno, en pocas palabras, la fotografía forense viene siendo una herramienta que es necesaria, Fundamental. fundamental para, ¿no? Para Aclarar un caso. aclarar un A caso. favor o en contra, no. A favor. Somos imparciales. Simplemente Le aclarar. puede servir qué a es, la qué víctima es y le qué puede no. servir al victimario. Sí. Ahora, por eso precisamente están las cualidades de la fotografía, que sea precisa, sea nítida, tenga buena iluminación, ¿ok? Y, por supuesto, cumpla con las metodologías de fijación, que no sea una fotografía que por ángulo esté distorsionada. Y va a ser de utilidad. ¿De quién? Sobre quien resulte. Punto. Eso es. Entonces, por eso la fotografía forense está sujeta a una metodología, ¿sí? Un método, y es un método de fijación. Híjole. Y usted me dice que es técnica, yo le llamo ciencia, ¿no? Pues sí, bueno, mire, de hecho la fotografía forense viene siendo científica, ¿por Pues qué? sí, Porque se apega a una técnica y tiene un método. Se puede replicar, se puede difundir, se puede demostrar y se puede hacer público cuantas veces quiera y siempre va a ser el mismo resultado. Así es. Exacto. Cumple con los fundamentos científicos. Problema, en México no está tan reconocida como ciencia, la fotografía. Simplemente, ay no, lo clásico que dicen muchos, ay es el disparacámaras o es el gatillero. Punto, pero que sepa tomar las fotografías como corresponden, aguas, no fue lo mismo. Saber manejar la iluminación, esa es otra. Y lo va a poder comprobar, demostrar, hacerlo varias veces y va a tener el mismo resultado. Es más, no recuerdo ahorita, hay una página de una revista de UNAM, en donde la fotografía están mencionando ellos que sí la están reconociendo como científica. UNAM México. Otros países ya están adelante de nosotros y sí la reconocen como una ciencia. Pero aquí, no, pues aquí que ponte tu sombrerito, llévate tu sombrerito de charro y tu caballo de cartón y eres fotógrafo de la Alameda, de la Villita y te fue bien. Pero esos señores saben fotografía y saben mucho. Problema, no se apegan a una técnica, no tienen metodología. Pero de que saben mucho, saben. Incluso ellos le llaman sus secretos, como decir otros, el secreto de la abuela, ellos dicen mis colas de gato. Yo tengo mi cola de gato para esto, mi cola de gato para aquello. ¿Sí? Quiere decir sus secretos para aplicación en la fotografía. Saben mucho, problema, empíricamente, y no llevan una metodología. Nadie le va a pedir, oiga, quiero que me tomes una fotografía donde no me salga la papada, salga bien y tenga buena iluminación, tenga un fondo difuso, quiero hacer el objeto en primer plano y salir con la nitidez y nada distraiga la atención. Eso es lo que los señores tal vez no sepan hacer, o porque no se los piden, no lo hacen. Así es. Entonces, ¿qué sucede? La fotografía, una página que encontré de la UNAM, luego se la pasaré, para que vea que la fotografía forense por la UNAM sí tiene reconocimiento científico. Que aquí no se reconozca como tal es otra cosa. Está como hace años. Un ejemplo, ¿me puede usted decir qué es la carrillonería? ¿No? Ni idea. Para nada. Es la ciencia que se encarga de diseñar, fabricar y saber tocar una campana. ¿Sí? Y hace muchos años, todavía al menos hace unos 25 años, en la Universidad de Bruselas se daba esa carrera. Y el único que tiene licenciatura y maestría en ese negocio es un señor que tiene su puesto que se llama Campanas S.A., su local, en la salida a Cuernavaca. Ahí está. Único que lo tiene. Otro que había, otra carrera, ¿me puede decir qué es la carrera de laudería? Se daba solamente en Berlín, en el conservatorio. Aquí ahora sí, maestro, me está y ya se da desde hace varios años en Querétaro. Es saber diseñar, construir y tocar instrumentos de madera con caja acústica. En pocas palabras, maestro, tienen que hacer bien su trabajo. Es que ha avanzado. Tienen que hacerlo bien. Y muchas personas se han quedado estáticas en no avanzar más a cómo está la sociedad. En cuanto a victimología, a mí me interesa que se conozca esta área, ¿no? Esta faceta de la fotografía. Faceta de la fotografía. Porque de alguna u otra manera
las víctimas tienen más reconocimiento, ¿no? Tienen una evidencia más, ¿no? Tienen una forma también de defenderse, de probar, ¿no? El hecho y el daño que se les hizo, ¿no? Maestro Miguel, ya para ir concluyendo, porque pues en realidad fue difícil, es difícil para ustedes, como decirme, maestra, usted, ¿qué le voy a ayudar en cuestión de la victimología? Yo soy experto nada más en la fotografía forense, ese es mi trabajo, lo he hecho por muchísimos años, me va a costar mucho que me va a tener que ayudar en cuestión de mezclar, ¿no? la victimología con la ciencia de la fotografía. Pero yo pienso que el hecho de ser la fotografía con otras ciencias penales van a contribuir exactamente para, ¿no?, rescatar la verdad de ambas personas procesales, ¿no?, o sujetos procesales, que en este caso sería la víctima, que es lo ideal, que encuentre la justicia, la verdad de la situación, y que a la persona responsable, ¿verdad?, se le infraccione o se le dicte sentencia. Eso es interesante de la fotografía. Yo creo que esto es lo que yo quiero demostrar al público, que es una herramienta de investigación, que es una parte de la prueba que podría necesitar una víctima para realmente, ¿no?, sostenerse en un proceso legal o penal. ¿No, maestro? Yo creo que eso es lo que quisiera yo concluir al final, porque pues no es tan fácil encontrar los enfoques y meterlos así como si fuera, ¿no?, parches en cada una de estas actividades que ustedes desarrollan. No es fácil. Sin embargo, usted de una u otra manera está haciendo una parte, le está ayudando a la víctima a recobrar su dignidad. Pues esa es una parte, ¿no? Porque hay más, está la química, está genética, está, ¿no?, la patología para la víctima, pero en ese sentido yo lo estoy viendo de esa manera. ¿Cómo usted lo ve y cómo concluiría en esta emisión? Pues sí, simplemente la participación de un perito fotógrafo en donde sea solicitado, que es fijar, determinar los objetos, lo que hay, posiciones, direcciones, salpicaduras. ¿Para qué? Para que el juzgador tenga un criterio. Ahora, como fotógrafo, yo llego, capto todo lo que hay. Generalmente, cuando es un delito o una circunstancia en donde pidieron un fotógrafo y criminalista, ¿qué sucede? El fotógrafo está supeditado al criminalista, es el que va a decir, mira, ese indicio me gusta, aquel, el otro, sí. Él puede decir, yo puedo encontrar otro, oye, encontré esto. ¿Sabes qué? Sí o no tiene importancia, él va a valorarlo. Entonces, esa interpretación, lo que él encuentre, vea, ¿sí?, y esté anotando en su fijación por escrito, y que me indicó a mí y somos correspondientes, ¿sí?, llevamos la misma secuencia en la toma fotográfica, pues es una herramienta muy clara para apoyar. Y como dijo usted, muchas veces no solamente es una, son varias ciencias, varias disciplinas que intervienen. Entonces, el conjunto de todas esas herramientas da un criterio certero, fortalecido al juzgador para que decida como al derecho corresponde. Sí, porque muchas veces el victimario no es tan victimario, le demuestran que él no lo hizo. Sí, a lo mejor fue agresor y lo volvieron victimario. Así es, así es. Bueno, maestro, muchas gracias por la participación. Yo creo que lo volvería yo a llamar otra vez para otra emisión de estas, porque pues yo creo que la fotografía forense debe ser pues es ¿cómo le diré?, una disciplina, una ciencia, una técnica muy amplia. Y es multidisciplinaria. Porque yo ahorita le estoy hablando de fotografía en forense como vil fotógrafo de campo, haciéndolo ahí, pero puede ser fotografía
de odontología, víctima, victimario, ahí sí entra mucho las improntas dentales, las arcadas. ¿Qué sucede? A lo mejor una agresión uno a otro con un elemento contundente, un bat, un tubo, una solera de metal que encontró, esa es otra. Entraron a robar y ocuparon herramientas, dejan marcas de forzaduras, de cerraduras, marcos de puerta. Pues ahí puedes entrar a otra especialidad, en grafoscopía, documentoscopía. Podemos tomarlo en general, pero también todo tiene una finalidad mucho más precisa en un encaminamiento. Ay, maestro, pues muchas gracias. Para servirle. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Y yo les encargo nuevamente que se suscriban, que hagan un like al programa y nos vemos para la próxima. Gracias, maestro. Para servirle. Saludos a todos. Muy Espero les haya sido de interés. Gracias. Hasta luego.